Ateos, ¿qué les hizo perder la fe? He visto más monstruos que respuestas de Dios. Creo más en la mente que en el exterior. Nunca creí, iba a catecismo de niño porque no tenía mucha opción, la verdad nunca me hizo sentido, en cuanto cumplí 11 años me di cuenta que ya no me podía obligar y pues dejé de asistir cuestiones religiosas. Nadie empieza con fe. Un bebé técnicamente es ateo porque no cree en Dios, es como en un texto que leí donde decía, el humano no cambia, solamente pasa de creer en cuentos de hadas a comenzar a creer en la religión. Esa es una de las razones de las cuales no me convence lo que todos creen, yo sí, porque primero que nada no creo lo que dice de serpientes o nada si en la vida han sucedido cosas que se han dicho en la Biblia y cosas por suceder, porque no dar chance, además si Dios no existe, entonces ¿cómo podrían existir las almas, los demonios y espíritus? Además ni siquiera la ciencia ha afirmado al 100% la creación del universo, eso hasta ahora no tiene respuesta alguna, no todo el mundo empieza con fe, así que no siempre es necesario perderla. Cuando mi amiga se moría de hambre porque la iglesia les pedía donativos y el cura tenía un mejor auto y estaba gordo. Creo que la gente debe poder elegir en qué creer y con quién. No creo en dioses buenos o malos, tampoco en gente buena o mala, solo en personas que eligen hacer el mal o el bien. Nada de ateo de soja. Sin embargo, antes sí era muy católico. El día de hoy creo en un Dios, pero no en las iglesias. Obviamente perdí como tal la fe de ir a misa cada domingo. El motivo fue simple, las plegarias no se venden y preferí ser más empático con los demás. De vez en cuando voy a hospitales a dar alimentos o café en las noches. ¿Y sabes? Me caga que los cristianos hacen lo mismo, pero justo después de darte un pan te filman. Realmente nada. El punto es que crecí en una familia no hiperreligiosos, pero digamos que sí eran creyentes no tanto de la iglesia sino de Dios. Por otra parte mi abuela por parte de mi papá trabajaba en una iglesia y solía pasarme días enteros adentro, ya que mi abuela me cuidaba a veces y tengo buenos recuerdos de ahí y al día de hoy las iglesias me siguen pareciendo obras de artes, claro, creadas con dinero robado de fieles con el pretexto del diezmo y la salvación. El punto es que a pesar de eso nunca fui creyente. Nunca me interesó la religión y aunque intentaron meterme a la comunión solo fui como un día. ¿Has escuchado eso de que sientes a Dios? Bueno, en toda mi vida jamás he sentido nada, de pequeña practicaba los ritos católicos, pero no sentía nada, hasta que descubrí que tenía la opción de no creer ni practicar ninguna de esas cosas, así que la tomé. Me criaron en una familia cristiana, y me inculcaron la fe y todas las enseñanzas necesarias, pero ahora me doy cuenta de que desde pequeño solo fui religioso, y que realmente nunca me convenció la idea de un Dios. Ahora ya tengo más clara mi percepción. No me considero ateo, más bien soy escéptico, y la razón principal por la cual no creo en dioses, es que todos son objetivamente reales para aquellos que en ellos creen, y no se tiende a fundamentar mediante metodologías empíricas, aquello que puede ser demostrado, no requiere ser creído. Básicamente nunca he creído en algo divino y creador de todo y se debe básicamente a que mis padres, que son creyentes, siempre me dijeron que no me obligarían a creer en algo de lo que no estoy convencido que existe porque así no es la forma de hacerlo y si lo hacía debía ser porque a mí mismo me naciera y no porque alguien me lo impusiera a la fuerza como a la mayoría de los creyentes en el mundo sus padres o familiares los hacen creer y además me parece muy retorcido que muchas veces los mismos que te dicen que debes ser bueno y todas esas cosas son los primeros en demostrar que eso solo lo usan para obtener algo a su beneficio y terminan pasándose por abajo todo eso que ellos mismos enseñan y hacen lo contrario. Más que una pérdida de fe es como un proceso de descubrimiento. No soy ateo aún, pero sí se debilitó mucho mi fe al crecer, me di cuenta de que toda mi familia pese a ya haber sido católico muchos de ellos vivían en situaciones culeras, violencia intrafamiliar, hombres alcohólicos, mujeres hipócritas, y lo peor, varios de ellos con un chingo de complejos y resentimiento hacia mí y mi madre de forma injustificada ver toda la mierda que hay en el mundo, ver cómo la gente de bien termina siendo la que más traiciona en lo que cree y profesa. Pues de pequeña me obligaban a ir a la iglesia, era normal, no me imaginaba que podría no existir un Dios, pero conforme crecí me di cuenta que lo que ese Dios quería se contradecía, era injusto, nunca entendí por qué obligaban a las mujeres que fueron violadas a casarse con su agresor en lugar de matar al tipo a pedradas,
Creo que ese tema fue el que me hizo pensar que algo estaba muy mal. Conforme fui creciendo no perdí la fe, nunca la tuve, solo era miedo al infierno y cada vez fue más difícil para mí fingir que creía en algo que no es verdad. La misma definición de la Biblia me causa repudio. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente es un créeme de cualquier pendejo que te quiere decir cómo vivir tu vida. Cuando mi familia justificó a un pederasta por ser un hombre de fe y diciendo que quitarle la sacristía era castigo suficiente. Ese fue el primer momento en que comencé a dudar. Cuando se me juzgó de puta y mala hija simplemente por haberme ido a vivir sola sin estar casada. Ver los avances de los países que han separado correctamente a la Iglesia del Estado, y que rigen y legislan con el mundo actual en la mente, no con un libro de hace 1000 años. La forma en que los sacerdotes, ancianos, pastores y demás autoridades manipulan la fe de las personas. La perdí en la infancia, durante todo el tiempo que estuve en primaria sufrí de bullying, hasta de parte de algunos profesores. Y le suplicaba a Dios que hiciera que me dejaran en paz o que me llevaría con él. Obviamente después de un tiempo me di cuenta de que no podía ser real porque nunca quiso ayudarme y comenzó a parecerme una estupidez creer en un ser omnipotente que todo lo ve porque sí o sí. Tuvo que ver cómo le suplicaba así. Supuestamente es un ser omnipresente que todo lo que quiero. Me di cuenta que la fe no existe. Solo es una palabra que usan para que creas en algo ciegamente sin dudarlo. Porque una vez empiezas a pensarlo con lógica, no se sostiene por ningún lado. Vi que el mundo era un lugar horrible lleno de injusticias y concluí en Q, si Dios existe, es un sádico por simple regla de 3. Si no existe Papá Noel y el ratoncito Pérez, ¿por qué iba a existir Dios? Fui creyente y ahora me considero ateo, pero no hay un punto exacto en que haya perdido la fe, creo yo. Me caga ese concepto de perder la fe, es como muy pesimista, más que una pérdida es una liberación. Te abres la puerta a un mundo de saber que para algunos casos estaría prohibido si sigues al pie de la letra el camino de la fe. Simplemente la gente que se acerca más a Dios y dice que es de devota es la gente más hipócrita y mentirosa, no todos, pero ya da igual. La gente te tiene un pasado que guarda un secreto y saben de sus pecados con mayor pasa el tiempo. Tienen miedo y creen que por pasarse a Dios sus pecados serán perdonados, gente hipócrita que dice amar al prójimo cuando aman el dinero, gente que se pintan de personas solidarias, pero cuando ven a alguien pobre en situación de calle les da la espalda y les da asco. Por eso mientras más sucia es su conciencia más sale, tratan de acercar a Dios porque saben que sus pecados son grandes. Nunca entendí por qué Dios, siendo tan buena y tan poderoso, no era capaz de parar el sufrimiento de las personas buenas. Leí la Biblia, fui cristiana y pasé por casi todas las religiones y ninguna tuvo respuesta a ninguna duda que tuve. Eso era raro.